En el mundo son mayores o crece el número de increencia entre los habitantes de este planeta. Cerca de 1.000 millones no creen en Dios o en las estructuras religiosas o en los dogmas o en las doctrinas. ¿Cómo entender la irreligiosidad? Soy Bernardo Barranco y le invito a que analicemos la irreligiosidad aquí, en Sacro y Profano. La irreligión es el hecho de no practicar o seguir una religión organizada. Ser irreligioso no implica necesariamente una falta de creencia en una o más deidades. La irreligión se expresa como sin religión o sin afiliación religiosa. Este término se envuelve con el de ateísmo débil, una forma de ateísmo que no niega categóricamente la existencia de Dios, como sí hace el ateísmo fuerte, sino que se caracteriza por la ausencia de fe en su existencia. Diversos estudios sobre las creencias y prácticas religiosas en el mundo estiman que en la actualidad aproximadamente entre un 15 y 35% de los seres humanos no se considera parte de una religión organizada, independientemente de su origen familiar e intelectual. La irreligiosidad revela varios matices determinantes para entender al mundo globalizado de la migración, la búsqueda y defensa de la libertad de expresión, el desarrollo científico, la propagación de los medios de comunicación como modeladores de discursos y contraargumentos, los valores líquidos y el pensamiento débil. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Vamos a analizar el tema de qué es la irreligiosidad. Es un tema importante. ¿Sabía usted que en el mundo cerca de 1 millón de seres humanos en todo el planeta han dicho que no están con ninguna adherencia religiosa, ni algún culto, ninguna iglesia? Bueno, ¿qué representa esto? ¿Qué representa que cada vez hay más increyentes en un mundo global, pero al mismo tiempo no podemos decir que es un fenómeno lineal, porque al mismo tiempo resurgen religiosidades, incluso actitudes fundamentalistas de lo religioso? Es una especie como de, podríamos decir, estira y afloja, Alejandro, en la historia de la humanidad. Por un lado, pareciera ser que Dios disminuye su presencia en el mundo, pero por otro lado emerge con fuerza en otros lados del planeta. Pero dinos, ¿cómo podríamos definir esta expresión, este concepto de irreligiosidad? Pues hay que trabajar con matices, porque hay que percibir que es un fenómeno que se va por lo gris, porque todas las encuestas que han trabajado para medir eso a los increyentes, se topan con que hay preguntas que se hacen: ¿crees en un Dios personal? ¿Te adhieres a una iglesia? Pero no coinciden del todo con percepciones que pueden tener las personas sobre lo espiritual o sobre, piensas mucho acerca de la muerte, sobre el origen del ser humano, necesitas algún tipo de reflexión más orgánica, y ahí las encuestas no coinciden del todo. Hay países, por ejemplo Suecia, Noruega, donde un 20% de la población dice que tiene fe en un Dios personal, pero solo otro 20% se dice llanamente materialista. Entonces todo ese espectro, que es un 60%, que es común en muchos países, habría que trabajar de manera muy matizada, tratar de encontrar cualidades propias que pueden ser, que yo identifico dos: ser muy pragmático. Hay un pensamiento pragmático sobre cómo nos aproximamos a las experiencias de vida, y también pues una visión introspectiva. Se valora mucho la fe como percepción. ¿No será también que muchas encuestas enfatizan el aspecto doctrinal, estructural sobre las iglesias y dejan de lado estas dimensiones más espirituales o estas búsquedas, digamos, de lo sagrado? Pues sí, porque ante este fenómeno de resurgimiento de las religiones, donde la política se hizo un poco a un lado y las personas de manera sintomática empiezan a buscar pues respuestas otra vez en las religiones, habría que medir fenómenos que preocupan, por ejemplo, a quienes hacen las encuestas: cómo ha crecido, por ejemplo, el islamismo en Europa, sí, o las iglesias protestantes aquí en América Latina. Pero entonces no se puede percibir del todo esa parte gris. Claro. El tema de la increencia, de las increencias o de estos desapegos,
¿Cómo podríamos, porque hay muchas definiciones, ¿no? Secularismo, ateísmo. Por ejemplo, ¿qué diferencia habría entre las increencias y el ateísmo clásico? Retomando un poco lo que comenta Alejandro, creo que son dos matices importantes de un mismo espectro, digamos, de un mismo continuo, son dos cortes. La irreligiosidad la entiendo más como una posible espiritualidad, pero no concreta en una religión, en un dogma, y mucho menos en una teocracia. En general creo que las religiones establecidas e instituidas han alejado a mucha gente, digamos, desde la modernidad, desde el siglo XX, XIX, XX y mucho más el XXI, tal vez, por todo este dogma absolutamente fundamental y que Michel Onfray llama el odio por la carne, odio por la inteligencia, odio por el placer, por la vida aquí a cambio de una vida allá. Es decir, antes era mirar hacia arriba, hacia la vida eterna, y ahora es una mirada más horizontal. Entonces, me parece que ese modelo, ese paradigma de pensamiento, pues queda más rebasado conforme, digamos, sobreviene la modernidad, pero mucha gente sigue teniendo inquietudes espirituales, ¿no? El miedo a la muerte, el miedo a la nada, el propio peso de la vida, hace que mucha gente diga, ok, yo no soy atea, yo no soy ateo, porque creo que puede haber una cierta trascendencia, pero no me identifico tampoco con las religiones instituidas y con la teocracia. Entonces, una posición, llamémoslo así, intermedia, sería la de la irreligiosidad, es decir, la vida espiritual, pero no dentro de un dogma establecido previamente por una iglesia. Muy bien, Julia, muchas gracias. Pues ahí tiene un primer acercamiento, hay una enorme diferenciación de un fenómeno que aparentemente puede ser visto con muchas aristas, el tema del alejamiento de lo religioso, pero probablemente sea de lo religioso institucional, dogmático, doctrinal, pero la búsqueda de lo espiritual, la búsqueda del misterio de la vida, de la soledad, está ahí presente. Regresamos, estamos analizando el tema de la irreligiosidad, y esto es Sacro y Profano. ¿Qué es la irreligiosidad? Hemos visto hasta ahora que hay que tener cuidado porque es un fenómeno complejo con muchas aristas. No es lo mismo ateísmo, no es lo mismo indiferencia religiosa, que esta gran tendencia al desapego a las grandes doctrinas, a las grandes estructuras, pero al mismo tiempo búsquedas de espiritualidad, de misterio, de lo sagrado. A nivel mundial, ¿cómo estamos? Habíamos dicho al principio 1.000 millones de seres humanos dicen tener un desapego religioso. Pero dices tú, bueno, viendo un poco más a fondo, no es tan así. ¿Cómo estamos a nivel mundial frente a este fenómeno? Pues el fenómeno es diverso según la región del mundo. Por ejemplo, hay algo que me llama la atención. Se pensaba que todos los proyectos ateos que hubo en los países del socialismo, del campo socialista, generarían una población pues muy secularizada, y vemos que países como Rumania y Polonia son de los más creyentes de Europa, y que hubo un renacimiento por identificar nacionalismo e iglesia. Y en cambio países como Holanda y Francia, que no pasaron por esos procesos, se explica por una idea burguesa de secularidad, un triunfo de ciertos valores que vienen de la Ilustración y que han hecho que las personas se acostumbren a no identificar su identidad con las iglesias. Por ejemplo, también República Checa es de los países del campo socialista que es de los más ateos del mundo. Solo un 25% de la población se identifica con alguna iglesia, y se explica más por cómo era el imperio austrohúngaro antes que realmente con el socialismo. En países como Asia siempre ha sido una mentalidad más pragmática, en que la religión se ve que tiene funciones. Por ejemplo, en Japón el budismo sirve más para la trascendencia, lo que pasa después de la muerte, y el shintoísmo es una religión que trata pues con el cuerpo, con la naturaleza, cosas de la vida inmediata. Entonces el japonés, también el chino, por ejemplo, tiene una mentalidad donde ser religioso es más meterse de fondo
a una religión, aceptar una doctrina y no tanto practicar cosas. Y podemos también incorporar Estados Unidos, América del Norte, la parte norte de Europa, y el caso de Francia, tan católica Francia, hoy presenta un 40 y tantos % de personas que se presentan irreligiosas. Julia, como estudiosa, como analista, como una mujer culta, ¿cómo ves este binomio de irreligiosidad con juventud? ¿Es un fenómeno propio de los jóvenes? No, no es propio de los jóvenes, pero sí creo que las nuevas generaciones están mucho más afianzadas en el no interés en las religiones establecidas. ¿Por qué? Creo que tiene mucho que ver con la castración que implican los monoteísmos en general. En cuanto a el cuerpo es pecaminoso, el placer está mal, si te portas mal, entonces vas a ir al infierno, en fin. Entonces, creo que los jóvenes están muy blindados hoy a este tipo de discursos y, por tanto, surgen las religiones sin Dios, digamos, ¿no? La búsqueda espiritual de muchos jóvenes a través de varias vías. Por un lado puede ser Oriente, con el budismo, el yoga, la meditación, el tai chi, que se han vuelto, pues, digamos que moda, por esta parte interior de búsqueda de los jóvenes. Pero por otro lado también la filosofía creo que ha acogido, digamos, a otro grupo de jóvenes más interesados por la intelectualidad, el pensamiento, el análisis. Entonces creo que hay como varios caminos, pero me interesa también uno que en particular me resuena, y es el que tiene que ver con los jóvenes y el arte, porque ante la irreligiosidad o el francoateísmo de muchos jóvenes, creo que están encontrando un medio de trascendencia, de significación, de sentido de vida a través del arte. Y no me refiero al alto arte, si es que existe tal cosa, sino a que con una camarita puedo hacer un video, puedo tomar fotos, puedo escribir en donde sea y subir un blog, autopublicarme, en fin. Entonces, lo que anteriormente, a nivel mundo, a nivel paradigma social, digamos, era la trascendencia dada por la fe. Creo que hoy los jóvenes están en buena medida, muchos de ellos, encontrando a través del arte una posibilidad de trascendencia y de significación. Muy bien, Julia, muchas gracias. Alejandro, tú como estudioso del tema, de estos grandes movimientos en la cultura, ¿habría una relación entre esta crisis cultural que hablamos y estas tendencias a estas formas de irreligiosidad? Toda esta globalización que estamos viviendo actualmente incide también en nuevas apuestas, en tener religiones sin Dios, por ejemplo. Pues, como dije al principio, toda esta desaparición de la política, que antes había puros libros de política y ahora hay libros de religión, son sin embargo libros que tienen que ver mucho con una crítica, con un vacío y con una búsqueda, porque hay algo que no se ha terminado de suplir. Y la crisis, por ejemplo, de un mundo globalizado donde enraizarse en un país es mucho más difícil, la gente migra y la identidad está repartida de muchas formas, pues la religión siempre ha tratado el problema de la alienación, de cómo pues, nos sentimos enajenados con ciertas cosas y hay que encontrar otro modo de religarse, de encontrar algo, pues una armonía. Y entonces ese problema surge y si la política no está interesando del todo a los jóvenes o también de una manera sintomática, pues es necesario que surja una expresión que, como por ejemplo dice Julia, venga del arte. Iris Murrows, que es una filósofa que me gusta, hablaba de hay que tener una fe sin Dios y que por ejemplo quizás los grandes teólogos que han criticado las apariencias, el arte que hace apariencias, diría hay que regresar a cómo la poesía utiliza esas apariencias para consolar un poco al yo y trabajar con eso. Julia, ¿cuáles serían los resortes de estas? Me queda claro el tema de la irreligiosidad, ¿no? Crisis de las estructuras religiosas, cambios, mayor información, una juventud mucho más avispada, críticas a formas castrantes de las religiones tradicionales. Pero estas búsquedas de nuevas formas de expresión irreligiosa, ¿cuáles serían los resortes? ¿Cuáles son tú has hablado del arte, ¿qué otros elementos podemos encontrar?
Creo que tienen que ver con lo que Gilles Lipovetsky llama la era de la ligereza, este mundo hiper rápido, hiper ligero y que es bastante efímero, digamos. Y entonces los jóvenes están insertos en este mundo de consumo y de tecnología y de promesas de salud y de felicidad a través de estos, digamos, de estos modos de bienestar, pero son muy superficiales. No estoy en contra de ellos, pero sí me parece que no es lo único, es lo que señala Lipovetsky. Y creo que coincido con él, es decir, creo que como seres humanos necesitamos algo más de base, más de raíz que solamente el oropel. Entonces, además del arte, no sé qué otros caminos en realidad, o cuando menos en lo que yo conozco, estén dando resultados. Yo veo el arte, yo soy escritora y lo mío es la palabra, así que es en lo que me he concentrado, digamos, en estudiar. Y me parece que no solamente la escritura, sino en general las manifestaciones artísticas y las manifestaciones que tienen que ver con una búsqueda de sí, con una búsqueda interior, que ahí es donde creo que entrarían estas religiones sin Dios, tal vez como búsquedas nuevas de encontrar una raíz sólida, ¿no? Y que tiene toda la lógica, porque el ateísmo del siglo XIX era el fin de lo absoluto, es decir, la vida se acababa y punto. Lo importante era aquí. Y hoy las búsquedas son más complejas que lo que representaba, digamos, el siglo XIX, que era el siglo de las grandes ideologías, de las grandes estructuras intelectuales y de análisis. Vamos a una pausa. Yo le invito a que sigamos en Sacro y Profano, porque vamos a aterrizar más el tema. ¿Qué es la increencia en México y cuál es el futuro o cuáles son las grandes perspectivas de estas nuevas sensibilidades en nuestra cultura contemporánea? Está usted en Sacro y Profano. La creencia en trascendencia, hemos visto en este programa sobre la irreligiosidad, significa también la búsqueda de espiritualidades sin dogmas, sin doctrinas, sin dioses castigadores o benevolentes, o que califican los valores si es bien o es el mal, sino es nuevas búsquedas que forman parte de nuestra cultura contemporánea, global, compleja, difícil de poder discernir de un plumazo. Yo te preguntaría, Alejandro, en México, ¿cómo, brevemente, en un minuto, cómo calificarías el proceso de irreligiosidad? Pues México es un país que todavía la población católica de manera nominal se sigue diciendo así, aunque muy pocas personas asisten a misa, como ocurre en gran parte de Occidente. Sin embargo, yo pienso que va en este sentido ese como experimento religioso, que sería que México sea un país tan sincrético. Lo sincrético siempre es algo abierto, no del todo resuelto, y que sigue siendo por eso plástico, muy elástico. Y por lo mismo, aunque las personas puedan ser nominalmente católicas, se puede entender ahí esa parte matizada de cómo, sin embargo, hay sentidos que encuentran las personas distintos a los dogmas de la Iglesia, por ejemplo. Y por esta parte no resuelta del sincretismo en México es como visible. Yo creo que ahí es donde habría que poner el ojo, la atención. Si entiendo bien, sería como la continuidad de esta actitud sincrética, Sí. que es de apertura a nuevas fórmulas, a nuevos estadios. Me parece muy interesante. ¿Cuál sería, en tu perspectiva, este fenómeno? ¿Es un fenómeno que va a durar en la cultura contemporánea? ¿Este fenómeno de la increencia, de la irreligiosidad, es algo que está llegando para quedarse en la era global que estamos viviendo, o es un fenómeno pasajero en este momento de crisis? Yo creo que es un fenómeno que va para largo y contrapunteado, como ya señalabas tú, con brotes también de una profunda religiosidad en determinados grupos o en determinados círculos, digamos, por la búsqueda de una pertenencia a un grupo social. Creo que van a seguir coexistiendo ambas, pero me parece que la irreligiosidad va a seguir dominando por un largo tiempo todavía. Pues es interesante en un mundo en donde no puede haber categorías absolutas o tendencias totalmente rígidas,
Por un lado, efectivamente, hay un alejamiento de estructuras y por otro lado hay fundamentalismos también, ¿no? Por un lado hay una globalidad de entender el mundo de manera planetaria y por otro lado es el, digamos, encapsularse en tradiciones e identidades duras. Muchas gracias, Alejandro, por estar acá No, a ti. en Sacro y Profano. ¿Cuáles serían tus apuntes finales sobre esto? Pues pensando en lo que dijo Julia, no solo creo que va para largo lo de la irreligiosidad, sino que además tiene que crear algo nuevo. También decía Michel Onfray, que lo cito, que Occidente se tiene que despedir con una sonrisa porque ya es el fin de alguna manera de la cristiandad, de ese Occidente grande, y el mundo globalizado tiene que generar nuevas formas de enraizarse y de encontrar identidades. Y yo creo que la creatividad, otro enfoque sobre las necesidades de los seres humanos, genera otra forma de espiritualidad distinta a la de los monoteísmos quizás. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias por estar A ti. aquí. Gracias. La primera vez que viene, esperemos que no sea la última. Igual ¿Y cuáles espero. serían tus conclusiones? ¿Hacia dónde este fenómeno nos apunta? Pues me parece que es muy complejo, es absolutamente como un prisma con muchísimos ángulos y matices, de manera que no me atrevo de ninguna forma a siquiera sugerir una interpretación lineal. Y me parece que ni siquiera habría que buscarla. Me enriquece la discusión con distintos puntos de vista y tratar de encontrar los ángulos que podemos irle descubriendo al fenómeno tan increíblemente complejo y que juega con lo más hondo del ser humano, los miedos, las angustias, las culpas, en fin. Y solo por subrayar, creo que una ética del hedonismo de la que habla Onfray sería muy deseable, es decir, terminar de divorciar la ética de la religión, como creo que va pasando cada vez más, y recuperar una ética que no tenga ya ningún vínculo con las religiones, creo que sería interesante. ¿Y qué va a pasar de las religiones sin valores? ¿Dónde las vas a dejar? No sé dónde las voy a dejar. Es buena pregunta. No sé si quiero saber dónde las voy a poner. Bueno, llegamos al final. Es complejo, pero estamos apuntando tendencias culturales de nuestra realidad contemporánea, que son a veces un poco un terreno de ir a ciegas. Pero me recuerda mucho un debate que tuvo Martini, un jesuita muy ilustre, incluso candidato a papa, con Humberto Eco, sobre en qué creen los que no creen. Y los que no creen tienen una profundidad en las creencias, sus creencias seculares, en sus creencias sobre el devenir del mundo. Así es que no despreciemos a aquellos que no creen en Dios. Muy buenas noches y yo lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.